Bueno, buenas tardes. Vamos a hacer un breve resumen de lo que hemos visto en estas clases hasta hoy. Básicamente, en la última clase, lo que vimos es cómo es la obtención del acero. Básicamente vimos todos los procesos que debemos hacer hasta llegar al acero, que es una aleación de hierro con carbono, y vimos también una herramienta gráfica que es el diagrama hierro-carbono, que muestra cómo son todos los estados por los que pasa este acero, las temperaturas, las cantidades de carbono que necesita para determinar sus distintas utilizaciones y propiedades. Sobre todo hablamos de eso, de las propiedades del acero, ya sea maleabilidad, ductilidad, sobre todo dureza y fragilidad. Bueno, hoy lo que vamos a ver es cómo modificar estas propiedades, pero a partir de un tratamiento térmico, ya que lo que hemos visto hasta el momento es que estas propiedades básicamente solamente se modifican por medio de agregarle un aliante al acero o carbono, que también sería un aliante, ¿no? Bueno, hoy lo que vamos a ver es qué tipos de tratamientos térmicos se le pueden hacer al acero y qué genera cada uno en este. Bueno, se conoce como tratamiento térmico al conjunto de materiales de aleación y de metales de enfriamiento bajo condiciones bruscas de temperatura. Tiempo de permanencia, que esto va a determinar el reacomodamiento de los granos del material, velocidad, presión, alineación de los metales con las aleaciones en estado sólido o líquido, con el fin de mejorar sus propiedades mecánicas de un material. Bueno, aquí tenemos un gráfico de cómo sería la etapa del calentamiento del tratamiento térmico. Bueno, este consta de 3 etapas que se presentan a continuación. Este va a tener un calentamiento hasta una temperatura fijada. Bueno, acá se habla de zona crítica. La zona crítica es la temperatura de optimización. ¿Qué es la temperatura de optimización? Es la temperatura más baja con la cual logro obtener la austenita. ¿Por qué se lleva a esta temperatura? Porque la austenita es la que mejor disuelve el carburo de hierro. Bueno, para esto la elevación de temperatura debe ser uniforme y homogénea, hasta llegar al núcleo de la pieza, y así evitar posibles dilataciones. Cuando se logra esto, se debe permanecer a esta temperatura fijada y para que se produzca la transformación estructural de partículas. Para lograr que el calentamiento sea completamente homogéneo, se debe tener en cuenta que el tiempo de calentamiento de la pieza debe ser de aproximadamente 1 hora por pulgada de espesor. Algunos dicen 1 hora y cuarto, pero normalmente es 1 hora por pulgada de espesor. Y la tercera etapa va a ser es una de las más importantes, porque va a determinar, depende de su enfriamiento, ya sea brusco o lento, va a determinar la estructura final del material que tratamos, ¿verdad? Los enfriamientos pueden ser apagando el horno, muy lento, dejando la pieza dentro del horno y con apagándose, al aire. También puede ser en aceite, también puede ser en agua. Otros más complejos se hacen en baños de agua y sal. Bueno, acá vamos a ver el primer tratamiento, que se llama normalizado. Este se emplea para dar al acero una estructura con las características tecnológicas que se consideran el estado primitivo
o final del material que fue sometido a la forja, o sea, un proceso de forja y colado, o sea, un acero. Material que se somete a esos procesos termina siendo acero. O algún tipo de tratamiento de frescos. Se hace como preparación de la pieza para el temple o como tratamiento final. Básicamente el normalizado eh, se hace como preparación de la pieza para el temple. ¿Por qué? Porque a veces cuando sale de la forja y luego de la laminación y todo el tratamiento que tiene el acero que ya hemos visto en la clase anterior, queda con ciertas durezas y puede ser que sea, a la hora de mecanizar, puede ser que sea más complejo de mecanizarlo. Entonces, a veces, antes de llevarlo a un centro mecanizado, se le suele aplicar un normalizado. Pero también antes del temple se le puede someter un tratamiento normalizado. ¿Qué consta? O sea, es básicamente hacer un reset al, al material cuando se le hace un normalizado. Este procedimiento consiste en el calentamiento de una pieza entre 25 a 50 grados por encima de la temperatura crítica de transformación de los aceros. Como ya dijimos, la temperatura crítica es la de austenita, que es de 730 grados. Luego de ser mantenido un cierto tiempo a esta temperatura, se lo enfría en aire. Con esto se consigue una estructura perlítica con el grano más fino y más uniforme que la estructura previa al tratamiento, consiguiendo un acero más tenaz. Es lo que llamamos perlita fina. La normalización permite que el acero obtenga una estructura homogénea de grado más fino, con propiedades predecibles y mejor maquinabilidad. ¿Por qué? Porque elimina estas durezas que dijimos que normalmente quedan luego de que el acero es tratado con un tratamiento, luego del colado, la forja y el laminado. Bueno, el siguiente tratamiento térmico con el que vamos a seguir es el recocido. Este tiene como fin mejorar las propiedades de las piezas tratadas, con una mejor distribución de la masa, eliminación de acritud, tensiones internas y afinar el grano cristalino de su estructura. Luego del tratamiento se obtienen valores de dureza relativamente bajos. Lo que hace es reducir las tensiones internas, básicamente. Bueno, si ven acá, por ejemplo, el normalizado, que se ve en el calentamiento básicamente de los tres tipos, de los cuatro tipos de tratamientos térmicos son iguales, son lentos ya que homogéneamente se tienen que calentar las piezas hasta llegar a la temperatura crítica. La segunda etapa, que sería la austerización, sería el tiempo que cada uno lleva de mantención a la temperatura prefijada hasta constituir los cristales como se debe, y luego la zona de enfriamiento, que para cada tratamiento es distinta. Por ejemplo, como dijimos, el normalizado es relativamente un enfriamiento relativamente ni rápido ni lento, medio. ¿Bien? Bueno, ahora vamos a seguir con el procedimiento. Ya que acá vemos que el recocido es mucho más largo, ¿por qué? Porque el recocido, a diferencia del normalizado, si bien son dos tratamientos muy parecidos, en el recocido la pieza se enfría con el horno apagado. Entonces es muchísimo más lento el proceso de enfriamiento, ¿se ve? Ya que este tiene que, que aliviar todas las tensiones internas y formar el grano cristalino
de perlita fina en su interior. Bueno, el procedimiento es este. Lo que se hace al hacer un recocido es se calienta la pieza a temperaturas entre 30 y 50 grados menor a la temperatura de autorización y luego una permanencia prolongada a esta temperatura para luego realizar un enfriamiento conducido de manera muy lenta, apagando el horno sin sacar la pieza, con el fin de lograr una transformación de la estructura gradual y completa, para que logren, para aliviar tensiones y obtenga una estructura perlítica. Para hacer hipereutectoides, esto es muy importante, el tiempo de recocido es de 1 hora 15 minutos por cada pulgada de espesor, 1 hora o 1 hora 15 minutos por pulgada de espesor de la pieza. Y para hacer los hipereutectoides de 2 a 6 horas, dependiendo de las dimensiones de la pieza. La estructura que los materiales férreos toman con el recocido es fundamentalmente perlítica. Bueno, este tratamiento es muy utilizado también en metales no ferrosos. Se utiliza un ejemplo es en la lutería de instrumentos de viento. ¿Por qué? Porque estos son de latón muy fino de aleaciones, de unas aleaciones con cobre y otros elementos no ferrosos, y están hechas de un latón muy fino, de menos de 1 milímetro de espesor. ¿Y qué sucede con esto? Se abollan muy fácilmente. Entonces, cuando estos instrumentos se abollan, para arreglarlos lo que se hace es un pequeño recocido. Y luego se lo amolda o se le quitan estas abolladuras. Bueno, si vemos, como recién anteriormente hablamos de normalizado, lo que podemos decir entre el normalizado y el recocido como conclusión es que son dos tratamientos similares. Las diferencias es que el normalizado para realizarse debe estar por encima de los 30 y 50 grados de la temperatura obtenida. En cambio, el recocido debe estar por debajo. Pero son dos tratamientos muy parecidos, ya que los dos alivian tensiones internas, pero la única diferencia es que el recocido, el único fin que tiene es recuperar la estructura del grano. Y el normalizado mejora las condiciones de mecanizado y hace un reset del material en sí. Lo deja como si fuera el estado primitivo del material. Bueno, ahora vamos a pasar al siguiente tratamiento térmico. Bueno, acá podemos ver de vuelta, podemos hacer la comparación del normalizado y el recocido. Ven cómo es el enfriamiento, la diferencia que hay cuando es en aire, miren todo el tiempo que se mantiene. Y el normalizado, no, mejor dicho, el normalizado al ser en aire, miren, es un tiempo, digamos, relativamente medio. Y el recocido, al ser un enfriamiento dentro del horno, pero apagado, es muy largo el tiempo de enfriamiento. Se podría decir que para hacer un normalizado y un recocido, que son dos tratamientos muy parecidos, para realizar uno u otro, lo que tendríamos que optar es en ver el tamaño de la pieza. Si la pieza es demasiado grande, nos conviene hacer un normalizado, ya que el tiempo de enfriamiento es mucho menor. En cambio, si la pieza es más pequeña, hacemos un recocido. Pero bueno, ahora lo que nos compete es el templado. Bueno, se denomina templado a todo tipo de tratamiento térmico que consista en incrementar
la dureza de las aleaciones de hierro. Este permite obtener en las piezas de acero la máxima dureza que puede alcanzar en relación con el material que están constituidas y de sus dimensiones, logrando una estructura martensita, muy dura pero frágil al mismo tiempo. También tenemos otros eh, eh, tratamientos de templado que se denominan Martenperi y Austenperi. La única diferencia son los modos de enfriamiento y la estructura final que logramos. Pero son otros tipos de templado. Entrarían en los tipos de tratamientos térmicos de templado. Bueno, acá vemos un gráfico de la dureza que podemos lograr, o sea, la comparación de durezas con el grado de carbono que tiene cada uno. Y el procedimiento es este. Bueno, se realiza el calentamiento de la pieza entre 30 y 50 grados por encima de la temperatura crítica, o sea que estamos hablando de aproximadamente unos 780, de 750 y 780 grados. Se lo mantiene cierto tiempo, un tiempo prefijado, para darle luego un enfriamiento enérgico, el cual será crucial para determinar las propiedades finales del material. Para aceros hipoeutectoides, o sea, para aceros de menos de 0,86 de carbono, se los templa en agua para hasta lograr su temperatura para lograr la martensita. Y para aceros hipereutectoides, o sea, de más de 0,86 de carbono, se los templa en aceite. Con esto se pueden alcanzar durezas de hasta 70 Rockwell, desde 10 Rockwell hasta 70. Bueno, con esto logramos, como ya dijimos, una estructura martensítica. ¿Para qué se utiliza? Y, por ejemplo, este tratamiento térmico fue creado por los japoneses para templar las famosas katanas, que eran espadas que eran muy filosas, pero no podían ser sometidas al impacto, o sea, se rompían, eran muy frágiles. Después, bueno, yo creo que todas las herramientas que están en el mercado pasan por un templado previo a la comercialización. Los cuchillos, por ejemplo, todos son templados antes de comercializarse. Luego tenemos, como dije, el Martenperi, que es un templado, y el procedimiento es el mismo, pero es enfriado en baños de agua y sal. Y logra un poquitito menos de dureza, no tanta dureza como el templado netamente que estamos viendo ahora. Luego también está el Austenperi, que es otro tipo de templado, que a diferencia del templado común, también es enfriado en baños de agua y sal, pero logra una estructura vainítica, no martensítica. Y luego tenemos tratamientos como de carbonituración para lograr mucha dureza, pero estos son tratamientos muchísimo más caros, normalmente no se realizan, salvo para piezas muy puntuales, por ejemplo, bielas y elementos así de motores de alto rendimiento. Pero esos son tratamientos termoquímicos. A nosotros no nos competen, porque aquí estamos viendo solamente tratamientos térmicos. Bueno, y ahora vamos a ver el próximo tratamiento, que es el Reverie. Bueno. Acá quería retroceder para mostrar también la temperatura de enfriamiento del templado, ven, por ejemplo, comparado con el recocido y el normalizado, vean el templado,
es extremadamente rápido a comparación de los otros dos tratamientos. Bueno, ahora sí vamos a pasar al revenido. Este es un tratamiento térmico que se realiza luego del temple, que consiste básicamente en aliviar las tensiones generadas por el temple y sacrificar la dureza adquirida con el fin de aumentar la tenacidad, ya que el material sometido a un temple logra altos niveles de dureza, pero al mismo tiempo queda demasiado frágil. El procedimiento de revenido, bueno, eh, se realiza normalmente llevando las piezas templadas a temperaturas de 200 a 300 grados, haciéndolas permanecer a tal temperatura durante un tiempo más o menos de 2 horas y enfriándolas a continuación. El enfriamiento, básicamente, o sea, la velocidad de enfriamiento del revenido no tiene influencia sobre el material tratado. Cuando las temperaturas alcanzadas no son sobrepasadas las que determinan la zona de fragilidad del material, en este caso se enfrían las piezas directamente en agua. Si el revenido se efectúa a temperaturas superiores de las de fragilidad, es conveniente enfriarlas en baño de aceite caliente a unos 150 grados y después al agua o simplemente al aire libre. O sea, básicamente el enfriamiento en el revenido no va a afectar en el tratamiento final en realidad en las propiedades finales que va a obtener esta pieza. O sea, lo que hacemos es sacrificar dureza por tenacidad. Y se utiliza mucho en todo tipo de herramienta que sea sometida al impacto. Básicamente en todas las que son templadas se utiliza, pero por sobre todo en martillos, masas, cortafierros, hachas, no sé, hay muchos, hay, te puedo nombrar muchos más, pero son los que se me ocurren ahora. Y bueno, espero que les haya gustado la clase de hoy y nos vemos próximamente en la siguiente clase que será de algún tipo de ensayo. Buenas tardes.